Ustedes vieron que estaba en la marcha del jueves Daniel Filmus, ex ministro de Educación. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, un poco lo decías, pero ¿por qué marchaste? Bueno, marché como docente y como investigador, claro, con las dos actividades, porque las dos cuestiones están en peligro. Creo que lo que señalaba recién Mariana es muy cierto. Ha habido entre mayo del año pasado y mayo de este año 40% de aumento, 40% de inflación. Los docentes no tienen por qué retrasar su salario y la universidad no tiene por qué estar en agosto con dificultades para seguir funcionando. Estas cuestiones son muy claras. Es verdad que hubo 500 millones de pesos que ha ofrecido el gobierno para las universidades. Es verdad también que 500 millones de pesos en un presupuesto que es 50.000 millones de pesos es el 1%. Y si tomamos respecto de las cuestiones que no son salarios, está entre el 5 y el 7%. Pero como todo el mundo dijo, aumentó el 40%. Entonces es muy difícil que la universidad, e insisto yo en el tema de la investigación, porque es fundamental para la soberanía del país, pensar que la mayor parte de los insumos de la investigación son importados. La devaluación ha traído que casi todos los investigadores tengan muchas dificultades para poder traer con el presupuesto anterior a los valores actuales. Entonces, me parece que lo que se está pidiendo ahí es que se escuche. Como decía también Mariana recién, es raro, pero al otro día de la mañana ya se convocó a una nueva reunión. En la reunión ya hay una oferta mayor, pero voy a dar un ejemplo concreto. Me dijo Pellegrini, los docentes tuvieron cerca del 40% de aumento en todo el país. Es muy difícil decirle a un docente de una escuela secundaria universitaria que va a tener un aumento menor que los docentes que van a las otras escuelas. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo grande de parte del gobierno para tratar de generar las condiciones para que la universidad funcione la ciencia y la tecnología y para que la educación siga siendo una prioridad. Hay una ley que dice que el 6% del PBI tiene que ir a la educación. Daniel, vos recién hablabas de la ciencia y la tecnología. Este fin de semana debutó de vuelta con su programa Adrián Paenza en la TV pública, ejerció una fuerte crítica al gobierno de Mauricio Macri y además señaló al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que viene de la gestión anterior, como que debería ponerse adelante, al frente de estos reclamos para que haya presupuesto. ¿Vos qué crees acerca de la gestión de Lino Barañao? ¿Crees que está acorde a las circunstancias, que está encarando bien, que está reclamando lo que tiene que reclamar o crees que está a un costado? No, yo más que hablar de la posición particular de Lino, me parece que es importante de que la ciencia sea una política de Estado. Digamos. La ciencia tiene, sin lugar a duda, resultados a mediano y largo plazo, así como la educación. De este año nosotros nos hemos asombrado con que por primera vez las carreras de ingeniería, por ejemplo, tienen más inscriptos, son las que más crecieron en inscriptos y las exactas. Bueno, eso es producto que hace muchos años, en el 2006, se aprobó la ley de escuelas técnicas, entonces los primeros egresados de las escuelas técnicas salen en el 2013 y empiezan a ingresar a las universidades ahora. Es decir, esa política que se empezó en el 2006 sale ahora. En la ciencia y la tecnología es lo mismo. Uno cuando ve con preocupación lo que está pasando en Arsato con la energía atómica o ve lo que está pasando con los radares, se preocupa porque no se continúe. Entonces, está nos bien, parece... pero si vos estás preocupado porque no se continúe, ¿crees que el ministro de ese área tiene que llevar adelante ese reclamo como dice Paenza o vos te parece que no? Vos ibas a ser ministro, si hubiera ganado el cielo, ibas a ser ministro. ¿No? Sí, justamente la diferencia es que la ciencia no puede estar aislada de un proyecto del país. Vos podés decidir, fabrico las cosas acá o pago royalties y patentes afuera. Compro las cosas importadas o las desarrollo acá. Para corto plazo a veces conviene mucho más comprarlas afuera, pero si uno piensa en soberanía y en que hoy es que estamos cerca del Bicentenario, ya no se dirime la soberanía, la independencia por los sables o por las armas. Hoy se dirime fundamentalmente por el manejo de la ciencia y la tecnología. Todos esperamos que, y así se lo ha hecho saber la comunidad del CONICET, que ha hecho más de 2.500 firmas, ha ido a entrevistar al ministro Lino Barañao y le ha pedido qué cosas quiere que la comunidad científica, el ministro se ponga a la cabeza. Le ha planteado el tema salarial, pero al mismo punto del tema salarial ha planteado estos temas que te decía yo respecto de los insumos y un laboratorio no puede desenchufar la luz. Eso que dijo Macri, bueno, ahorren, o lo que dijo Aranguren, entonces no carguen nafta, un laboratorio no puede desenchufar la luz. Y hay una cuestión que me parece que es lo más grave, que es el tema del programa Raíces. Es una ley. Los argentinos estamos orgullosos de que haya política de Estado respecto a de volver a traer los científicos a la Argentina. Y nos preocupa mucho lo que estamos escuchando todos los días en nuestros institutos de investigación, que ya hay muchos científicos porque a nivel científico los salarios son internacionales. Todo el mundo se pelea por los mejores científicos y tenemos en Argentina de los mejores del mundo. Uno ya empieza a escuchar que muchos planifican irse nuevamente afuera. Estamos cumpliendo los 50 años. Se cumplen los 50 años de la Noche de los Bastones Largos, el momento más trágico de la ciencia argentina. El último premio Nobel nuestro, Milstein ya lo recibió afuera, porque fue uno de los que se fue
en la Argentina justamente por la noche de los bastones largos. Entonces me parece que en este sentido el ministro se tiene que poner a la cabeza de pelear aquellos aspectos que son fundamentales para política de Estado. Insisto, nos llevó recuperarnos de la noche de los bastones largos décadas. Es necesario de que esto continúe. Si esto cae, en serio, los argentinos vamos a tener mucho tiempo hasta poder recuperar la capacidad que hemos visto y hemos estado orgullosos de los satélites, los radares, de la energía atómica, tantos avances en el tema de las semillas, tantos avances que hemos tenido estos años. ¿Y en qué situación te parece que está la educación primaria y secundaria en la Argentina? Bueno, nosotros hemos tenido grandes avances desde el punto de vista de la cantidad. Yo no te diría que hemos tenido los mismos avances desde el punto de vista de la calidad. Claro. Yo creo que el reclamo es una etapa superior hoy. Digamos, uno no puede hablar de calidad muchas veces si los chicos están afuera. Ahora, hemos incorporado muchísimos chicos fundamentalmente en el nivel inicial y en la enseñanza secundaria, porque la primaria ya estaba universalizada y se trata de tener un esfuerzo muy grande respecto del tema de la calidad. Y esto también, insisto, son políticas de mediano y largo plazo. Uno ve a veces que llega una nueva gestión y quiere hacer un cambio para que el público lo vea. Por ejemplo, el cambio de las notas. Digamos, yo no quiero opinar, yo estuve en contra cuando se cambió el tema de las notas anteriormente, incluso cuando nosotros asumimos... ¿Te referís a los aplazos? O Exactamente. sea, estabas a favor de conservar los aplazos en su conservar momento. Una escala, porque no es la escala de calificación la que te determina el tipo de evaluación. La evaluación es una cuestión de proceso y los docentes lo sabemos, trabajamos en el aula y lo que premiamos a través de la nota o de cualquier otro sistema de calificación es el esfuerzo que tuvo el alumno durante un tiempo. Entonces, de este punto de vista, acuérdense que cuando nosotros asumimos alcanzó un poco, no sé cómo fue la primaria de ustedes, pero habían cambiado también las notas. Suficiente. Pero habían cambiado, nosotros volvimos al tema de las notas, pero ese tema no resuelve nada. Entonces, eso es una cuestión simplemente para la opinión pública. Los temas de fondo de la educación tardan mucho en resolverse y hay que seguir invirtiendo en educación. Si invertimos en educación, vamos a tener los resultados seguramente. E insisto, porque hay un tema que ahora se está discutiendo en todos lados que se llama meritocracia. Entonces todo el mundo descubrió la meritocracia. Estamos todos de acuerdo con la meritocracia. El tema es que para que haya meritocracia lo que tiene que haber es igualdad en el punto de partida. Ahora, Daniel... Si yo te pongo a competir un chico que tuvo computadoras en la casa, que el padre es profesional, que tiene buena alimentación, que tiene la computadora todos los días, y lo pongo al lado de un chico que tuvo mala alimentación, no fue al jardín, y lo pongo en la escuela directamente, con un capital cultural distinto y con condiciones muy difíciles, ahí no hay meritocracia que valga. Hay meritocracia cuando hay igualdad de posibilidades. Hoy puntualmente en este conflicto hay una cuestión de negociación paritaria. ¿Qué deuda dejó el kirchnerismo en estos 12 años respecto de los salarios de los docentes que han sido muy bajos y han comenzado este año las clases en el resto de los niveles, no en el universitario? Bueno, en primer lugar hay que saludar que haya habido un acuerdo del Ministerio de Educación con los sindicatos docentes. Hay que decirlo, siendo oposición hay que saludar que ese acuerdo se haya hecho y es muy bueno que haya pasado eso y que CETERA y los demás sindicatos nacionales, UDA, SEA, todos hayan tenido, hayan sido escuchados en su reclamo. Lo que estamos pidiendo es que en la universidad pase exactamente lo mismo. El salario docente, yo no quiero recordar porque parece ya la viejez, porque nosotros asumimos en el 2003 donde había 7 provincias que no pagaban los sueldos. La primera acción de Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a pagar los sueldos desde la nación, lo que la provincia no hacía. Y se pagaban con unos papelitos, no sé si se acuerdan ustedes, que nos querían convencer que esos papelitos eran plata y no lo era. Desde ese punto, donde todavía ni se había pagado el incentivo salarial docente, estaba una carpa, 1000 días, se levantó la carpa y el gobierno anterior tampoco pudo pagar eso. Nosotros nos hicimos cargo de toda esa deuda, como nos hicimos cargo de la deuda universitaria. Pero no son buenos también. Los salarios docentes. No, por supuesto que no, pero si uno los compara con los de 2003, por cualquier índice de inflación que uno ponga, no solo los salarios docentes aumentaron muchísimo más, sino que, por ejemplo, el sector docente, los científicos y los universitarios, que por primera vez tienen la posibilidad de discutir su salario, porque la convención colectiva empezó con nuestro gobierno, tienen el 82%. El único sector que tiene el 82%, porque había sido sacado por Menem y nosotros lo volvimos a colocar, es el sector docente. Ahora, ¿esas conquistas alcanzan? No, hace falta más, por supuesto. Llegamos al 6% del PBI en educación, llegamos. Hace falta más, por supuesto, y hay ley, como ha dicho el actual presidente, en su campaña electoral, una ley que lleve al 8% de la inversión del PBI y un 1% para la ciencia. Daniel. Estas cuestiones hay que cumplirlas y sería bueno que dejemos de lado los partidismos en estos temas
y podamos ponerlo como política de Estado. Ojalá. Gracias, Daniel. Daniel No, Filmus, gracias a ustedes por preocuparse por el tema. ex ministro de Educación, estuvo con nosotros.